Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Es un gusto otra vez vernos por acá en los seminarios permanentes de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Esta vez tendremos el tema central, micobacterias no tuberculosas, y la moderación de este seminario estará a cargo del doctor Alberto Vargas González y de la doctora Julieta Luna Herrera, que son miembros vocales justamente de esta área de investigación de nuestra red. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos. El día de hoy estamos muy contentos de presentar el seminario del día de hoy de la temática micobacterias no tuberculosas. Este es un tema de gran relevancia que cada día aparece más información de las micobacterias no tuberculosas asociadas a diferentes patologías. Actualmente se conocen más de 200 especies de micobacterias no tuberculosas y cada vez se están describiendo nuevas especies asociadas a patologías. Es por eso que el día de hoy vamos a presentar dos seminarios por dos investigadores eh, muy renombrados que pues tienen como tema central de investigación estas micobacterias no tuberculosas. Y vamos a empezar con el doctor Rogelio Hernández Pando con el tema inmunopatología de la infección subcutánea experimental por Mycobacterium abscessus. Doctor, en lo que nos, lo que presenta en lo que pone su presentación, voy a dar una semblanza del doctor. El doctor Rogelio Hernández Pando es egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en anatomía patológica del Departamento de Patología del Hospital General de México de la UNAM. Realizó la maestría y doctorado en investigación biomédica básica en inmunología y fue graduado con mención honorífica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Tiene un postdoctorado en inmunopatología en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Patología en el University College of London, Inglaterra. Actualmente es investigador en ciencias médicas, dirige la sección de patología experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Su área de investigación es la patología e inmunopatología experimental y su línea de investigación es inmunopatología de la tuberculosis y de las micobacteriosis. Es investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha dirigido 74 tesis de posgrado, participado en 304 cursos, ha presentado innumerables trabajos en reuniones científicas, tiene 445 publicaciones internacionales, 38 capítulos de libros y 3 patentes. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología del 2018 al 2021 y actualmente es nuestro presidente de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Y pues es miembro también titular de la Academia Nacional de Medicina y vocal del área de patología clínica. Pues como verán, es un orgullo tener al doctor, ¿sí? Quien es muy querido por todos nosotros, nuestro presidente de de la red. Y pues Rogelio, adelante. Muchas gracias, Julieta, por la amable presentación. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes. Me voy a permitir demostrarles a ustedes un trabajo experimental que todavía no hemos concluido, estamos en curso, ¿no? Pero me parece que tiene algunas cuestiones interesantes que espero yo les sea a ustedes atractivo conocer. Bueno, como la doctora Julieta Luna comentaba, esta es una gran familia de bacterias que tienen una característica muy peculiar, tienen un alto contenido de lípidos en sus membranas, por lo cual entonces esto les confiere pues una mayor hidrofobicidad
tiene por ese motivo pues verdadera coraza química que le permite entonces protegerse contra diferentes componentes del medio exterior, principalmente antibióticos y desinfectantes. Son capaces de proliferar en una gran diversidad de ambientes con diferentes temperaturas, pH, tensión de oxígeno. Son también eficientes para metabolizar compuestos diversos y por lo tanto entonces pues están presentes en una amplia variedad de muestras, tanto ambientales como acuáticas. En términos generales, entonces, se han dividido en dos grandes grupos: las bacterias no tuberculosas de crecimiento lento, que es mayor de 7 días, y las de crecimiento rápido. Las de crecimiento rápido son fundamentalmente Mycobacterium keyloni, Smegmatis, Fortuitum y Abscessus. Algunas de estas entonces son también capaces, como decía hace un momento, de modificar o de metabolizar diferentes compuestos químicos. Y en particular, Mycobacterium smegmatis se considera pues como, digamos, la bacteria original de estas. Mycobacterium keyloni es también un componente importante, y hace algún tiempo se suponía que Mycobacterium abscessus era un tipo de Mycobacterium keyloni. Ahora pues con diferentes métodos químicos se ha mostrado que es una bacteria aparte. Y esta bacteria pues fue aislada inicialmente en 1953 por Moore y Reinhardt. Estos investigadores la obtuvieron de una lesión abscedada en el glúteo de una mujer, y entonces desde ese momento se ha pues observado que es realmente un patógeno oportunista. Esto entonces es porque principalmente produce enfermedad pulmonar grave en pacientes inmunosuprimidas, particularmente también con enfermedad de fibrosis quística. Pero interesantemente puede también infectar tejidos celulares subcutáneos por debajo de la piel, sobre todo pues en sujetos que han tenido intervenciones quirúrgicas principalmente de tipo estéticas. Aquí entonces les presento a ustedes esquemáticamente la característica quizá más importante de este tipo de micobacteria no tuberculosa, Mycobacterium abscessus. Se calcula que la cantidad de lípidos que tiene esta micobacteria corresponde al 70% de su peso, lo cual realmente pues es notable. Y además pues de tener la pared constituida por péptido glicano, amino galactano, tiene pues en la parte superficial ácidos micólicos. Y estos ácidos micólicos están unidos no covalentemente con diversos lípidos, un grupo de lípidos que genéricamente les llamamos lípidos extraíbles. Aquí están esquemáticamente representados algunos de ellos. Y estos lípidos entonces se encuentran en la parte más superficial, formando, digamos, una capa especial en la periferia de la bacteria, que le llamamos genéricamente micomembrana. Esta micomembrana entonces está constituida principalmente por estos componentes, este componente químico complejo, ácidos grasos, un componente proteico y también de carbohidratos, que en términos generales entonces les llamamos glicopéptidolípidos. Los glicopéptidolípidos se encuentran entonces formando específicamente la micomembrana, y estos principalmente también pues definen cualidades o características muy peculiares de la bacteria, principalmente pues el tipo de membrana o del tipo de colonia, mejor dicho, que producen, que las ponemos a calificar en rugosas o lisas, como lo veremos dentro de un momento. Este componente químico tan complejo que se encuentra en la micomembrana está entonces constituido por la participación de diferentes enzimas que están codificadas también por todo un componente estructuralmente muy complejo, que está dado principalmente por 19 genes que están relacionados con la síntesis del componente peptídico y también glicosídico. Es importante también mencionar que el componente glicosídico puede modificarse post-translacionalmente, generando, por ejemplo, metilaciones o acetilaciones, lo cual después le da una mayor diversidad. Y particularmente, pues, en el caso de Mycobacterium abscessus,
la presencia de este componente de la micomembrana en la superficie con la constitución de glicolipopéptidos condiciona entonces la formación de este tipo de colonias, le llamamos colonias lisas. La ausencia de este compuesto entonces da una característica de colonia completamente diferente morfológicamente, las colonias rugosas. Es entonces importante también este componente de los glicolipopéptidos, porque de ellos entonces depende cualidades o características distintivas de esta bacteria. Por ejemplo, la formación de biomembranas de biofilms son también los componentes que son reconocidos por el TLR2. Y cuando esto entonces sucede, pues particularmente le genera una mayor capacidad de fagocitosis y presencia de las bacterias intracelularmente, particularmente en macrófagos. Pero interesantemente, la presencia de estas proteínas, de estos glicopeptidolípidos, provoca entonces que haya una alteración en el reconocimiento fagolisosomal y por lo tanto entonces se considera también que están contribuyendo con la virulencia de la bacteria. Cuando estos glicolípidos faltan y las colonias se vuelven rugosas, entonces resulta que las bacterias adquieren una capacidad de una mayor virulencia, esencialmente porque la ausencia de estos material lipídico en la superficie pues evita la expresión de los péptido-micocerosatos en la superficie, con lo cual entonces las bacterias promueven una mayor actividad inflamatoria, mayor producción de citocinas de inflamatorias como TNF, interleucina 1 alfa, y también pues interesantemente este tipo de bacterias pueden entonces también modificar la expresión de estos componentes principalmente adaptadas al estrés. Todo este complejo glicolipoproteico se tiene que producir en el componente citoplásmico de la bacteria y luego se transfiere a la membrana celular y finalmente de esto a la pared celular. Entonces, pues hay también un mecanismo de exportación de estos GPLs y esto es entonces también una cualidad interesante de esta bacteria. Aquí les presento a ustedes este esquema en donde se muestran cuál es el número de genes que están participando en la producción de estos GPLs y la diversidad de los mismos. Y como ustedes pueden ver aquí, el número de genes que participan en este proceso son 27 Mycobacterium abscessus, lo cual es superior al número en Mycobacterium fortuito o en Mycobacterium smegmatis. De manera entonces que este es de nuevo Mycobacterium abscessus, una bacteria muy especial en este sentido. Y como comentaba, se considera pues que es una enfermedad oportunista, principalmente puede producir enfermedad pulmonar a través entonces de la inspiración de polvos que tienen la bacteria presente y sobre todo en pacientes con fibrosis quística se ha visto que tiene una mayor susceptibilidad de desarrollar enfermedad pulmonar, pero también pues se ha encontrado en otro tipo de alteraciones congénitas como enfermedades ciliares o incluso también en daño pulmonar producido por humos, como es el caso de fuentes ambientales, tabaco incluso, y también en algunos pacientes con EPOC son susceptibles a desarrollar esta infección. Quizá la forma más frecuente es la que se encuentra en la piel. Y ahí entonces principalmente lo que sucede es que material contaminado, agujas o catéteres, bisturís, tijeras que se utilizan en cirugía estética de manera muy frecuente, la contaminación de ese material quirúrgico deposita bacterias en el espacio subcutáneo por debajo de la piel y ahí entonces es el sitio en donde estas bacterias empiezan a colonizar y producen este tipo de lesiones eritematosas, nodulares, firmes, muchas veces se abscedan y esto entonces genera realmente en ocasiones ruptura de la piel y salida del material necrótico hacia la superficie de la piel. Histológicamente, estas lesiones están constituidas por granulomas, como ustedes pueden ver aquí, granulomas necrosantes, respuestas inflamatorias granulomatosas con abundantes células gigantes y con material necrótico en la parte central. Cuando esto se observa con tinciones especiales, como el tipo de Ziehl-Neelsen, se pueden ver
las colonias bacilares en el componente extracelular, y claro, con un menor aumento en otros sitios se ve una extensa infiltrado inflamatorio constituido por macrófagos y linfocitos principalmente, pero pueden también tener una buena cantidad de neutrófilos incluso. Entonces, procedimientos quirúrgicos principalmente estéticos, ¿sí? Como la mamoplastía, la rinoplastía, la mesoterapia cosmética en ocasiones no es la cirugía, sino es la inyección de compuestos lipídicos para incrementar el volumen de los glúteos, por ejemplo, o de las glándulas mamarias. Cuando el material lipídico administrado está contaminado con estas bacterias, entonces se producen este tipo de situaciones en sujetos que son inmunológicamente eficientes. Es decir, aquí no es necesario que vea sea o que exista inmunodeficiencia. El problema infeccioso se presenta cuando se inyectan de esa manera. Entonces, hace algún tiempo tratamos de establecer un modelo experimental de la infección pulmonar y también cutánea, siguiendo entonces los dos órganos más frecuentemente afectados en ratones Balcé. Y entonces, de la forma pulmonar fue la administración de bacterias de diferente origen en cuanto a al componente clínico. Algunas fueron de biopsias, orinas, secreciones. Algunas de ellas originalmente fueron Mycobacterium abscesos de colonia lisa o rugosa. Todas estas fueron aportadas por el doctor Jacobus de Gaar de Venezuela. Él ha tenido pues una amplísima experiencia con pacientes con este tipo de problemas de infección por mesoterapia o cirugía plástica, y él entonces fue quien nos proporcionó en su colección algunas bacterias seleccionadas de Mycobacterium abscessus. Estas entonces las administramos intratraquealmente con una dosis alta de 250.000 bacterias para tratar de producir una enfermedad activa progresiva, como lo hacemos con Mycobacterium tuberculosis. Los animales fueron sacrificados en diferentes momentos de la infección. Y también en el caso de la infección subcutánea, las bacterias también en la misma dosis alta, 250.000, se administraron en el cojinete plantar, por debajo de la piel. Y también pues se obtuvo el tejido tanto del cojinete plantar derecho como izquierdo en diferentes momentos. También tuvimos oportunidad de infectar animales con esta cepa mutante. Esta cepa mutante carece del gen que codifica MMPL, Mycobacterium Membrane Protein Large 4B. Esta proteína le permite a la bacteria transferir los glicolipopéptidos hacia la superficie para formar la micomembrana. De manera que cuando esta proteína no existe porque el gen se ha deletado, entonces no hay formación de micomembrana. Esta es entonces una mutante que fue creada por el doctor Jean-Marc Feribat de Francia, y él entonces nos fue tan gentil para darnos la forma parental, no mutante de la bacteria, tanto en su forma rugosa como lisa, como la deletada, la mutante, a la cual eliminó el gen que codifica para la proteína transportadora del GLP, y también, por supuesto, la forma complementada de la bacteria. Entonces, bajo el mismo procedimiento hicimos también la infección de los animales. En el pulmón lo que observamos aquí está, digamos, genéricamente. Ven ustedes cómo hay pues un decremento, pero sobre todo una vigencia de las bacterias. Las bacterias pueden ser cultivadas durante la fase inicial de la infección, y esto entonces podemos ver a diferentes tiempos cómo las bacterias se mantienen en un alto número al principio de la infección, pero ven ustedes cómo en el día 7 empiezan a disminuir. En el día 14 prácticamente las UFCs obtenidas en el pulmón han disminuido de manera muy significativa. Aquí tenemos ya una contribución de la inmunidad adquirida, es decir, al principio aparentemente los macrófagos alveolares y macrófagos intersticiales son eficientes para eliminar la bacteria, pero cuando empieza a actuar la inmunidad adquirida, los linfocitos T, H1 principalmente, ven ustedes cómo la cantidad de bacterias disminuye mucho, y en el día 21 y después ya prácticamente no se observa. De manera entonces que hay una eliminación total de la bacteria
después prácticamente del día 28, aquí lo estamos mostrando en otro tipo de escala, y vean entonces cómo ocasionalmente en el día 90 alguna de estas bacterias se encuentran vigentes en muy pequeña cantidad. Interesantemente, desde el punto de vista histológico, por ejemplo, aquí les muestro dos cepas, cepa 4 y cepa 6. Solamente muestran algo de infiltrado inflamatorio después del día 90 de infección, granulomas muy pequeños. Sí. En el día 60 también podemos ver algunas granulomas ricos en linfocitos, estos son más ricos en macrófagos, pero realmente aquí la bacteria prácticamente ya no es cultivable. Interesantemente, en este momento que la bacteria ya no es cultivable, podemos detectarla por técnicas de biología molecular, particularmente haciendo PCR para detectar el 16S ribosomal específico de Mycobacterium abscessus. Y vean cómo aquí en el día 90, aunque ya no existe infección, ya no hay bacterias que puedan crecerse, que puedan cultivarse en estos pulmones, todavía podemos ver que hay expresión del gen 16S ribosomal en la cepa 4 y en la cepa 6, lo cual entonces implica que hay bacterias vivas. Hay bacterias vivas, pero que no se pueden crecer, que no pueden cultivarse. En consecuencia, esto pues se parece mucho a la infección latente que conocemos en Mycobacterium tuberculosis. Y del patrón de expresión de citocinas que se demostró también por RT-PCR, solamente interleucina 4 mostró una alta expresión, particularmente en los animales infectados con la cepa 4. Todas las demás que aquí les muestro, que fueron obtenidas por este aporte del doctor Legarde en Venezuela, fueron negativas. De manera entonces que hay pues una respuesta totalmente de tipo TH2, sin inflamación en los pulmones, pero con la presencia de bacterias vivas, probablemente en estado latente. En el cojinete plantar, el tejido celular subcutáneo fue también una historia en parte similar, sobre todo en la cantidad de bacterias. Ven cómo las bacterias que ingresamos en el pulmón, ahora que administramos en el cojinete plantar, también son muy abundantes en el día 3 y 7, en el día 14 disminuyen notablemente, en el día 21 y 28 disminuyen aún más, y prácticamente en el día 60 y 90 ya no hay bacterias cultivables. De forma tal entonces que cuando se analiza histológicamente esto, en el día 7 hay una intensa respuesta inflamatoria crónica. Muchos linfocitos y macrófagos están presentes en el tejido celular subcutáneo, se extienden hacia el tejido muscular y hacia la dermis en el sitio de la infección. En el día 28 vemos que ya ha disminuido bastante la infección. ¿Sí? Pero vean ustedes lo interesante que sucede aquí. En el día 90 hay todavía inflamación, hay bandas de células inflamatorias, linfocitos y macrófagos, y sobre todo hay una extensa fibrosis. Todo este material que aquí estoy señalando son fibras de colágeno, que lo vemos entonces aquí en la cepa 6 y también en la cepa 10. Bien, entonces cómo la fibrosis es lo que domina el cuadro, pero el proceso inflamatorio se mantiene, de forma tal que a diferencia de lo que sucede en el pulmón, en el tejido celular subcutáneo hay una extensa fibrosis con inflamación crónica vigente. Y de nuevo, cuando hacemos el estudio de la expresión de 16S ribosomal, nos encontramos que hay positividad en ausencia del crecimiento de la bacteria. De manera entonces que ahí también las bacterias no pueden cultivarse en esta fase avanzada o crónica, día 90, día 60, día 120, pero se puede ver muy bien por PCR punto final la expresión de RNA ribosomal específico de Mycobacterium abscessus. Y de nuevo, entonces, cuando hicimos el estudio por RT-PCR del perfil citocínico, lo que está sumamente elevada la expresión es del factor de transformación tumoral beta, ¿sí? Lo cual tiene sentido por la fibrosis tan extensa que estamos viendo, y de nuevo también interleucina 4. Interleucina 4 e interleucina 13, que son las dos citocinas principales de la respuesta TH2, son promotores de la expresión de TGF-beta, de forma tal entonces que es muy probable que este proceso inflamatorio que encontramos aquí sea principalmente dominado por la población de células TH2 que están generando esta respuesta fibrótica tan extensa. Y eso mismo entonces es lo que vemos en los humanos. En los pacientes con este tipo de infección subcutánea, a pesar de que la bacteria no se puede crecer en el tejido extraído por el cirujano, ¿sí?
hay entonces todavía vigencia del proceso inflamatorio y también del proceso fibrótico. Cuando ahora lo vimos qué pasaba con las bacterias mutantes, la respuesta es muy parecida, ¿sí? Aquí les muestro solamente 2 días en infección pulmonar. En el día 14 todavía hay bacterias, en el día 150 y estas no existen. Y la cepa mutante, que es esta MMPL4B, prácticamente es la que tiene la menor cantidad de bacterias. En el día 14 hay también respuestas inflamatorias de tipo alveolitis y también ocasionalmente algunos granulomas. Y en el caso del tejido celular subcutáneo, la respuesta inflamatoria también es muy parecida. Sí, hay entonces, por ejemplo, aquí les muestro el día muy avanzado, día 120 y día 150. Extendimos en este caso todavía más tiempo el proceso de infección. Las lesiones en el cojinete plantar, desde el punto de vista macroscópico, los cojinetes están engrosados, están muy firmes, y la razón de eso es la intensa fibrosis. Vean, esto aquí que les muestro está teñido con la técnica de hematocina y eosina, pero hay una gran cantidad de fibrosis y de nuevo ven ustedes la gran cantidad también de infiltrado inflamatorio, linfocitos y macrófagos. A diferencia del pulmón, que prácticamente no hay inflamación, en el caso del cojinete plantar la inflamación sigue vigente, sigue presente, pero ahora con presencia de extensa fibrosis. De forma tal entonces que cuando se mide la fibrosis con técnicas de morfometría automatizada, ver entonces cómo esta es muy abundante y la que tiene menor cantidad de fibrosis, la que induce menos fibrosis, son los animales que fueron infectados con la cepa mutante. Entonces es muy probable que esta micomembrana que platiqué antes al inicio esté también participando en ese proceso de inflamación crónica con fibrosis. Y esto entonces nos da ahora la oportunidad de tratar de proponer, ¿no?, de que así como sucede con Mycobacterium tuberculosis, todo parece indicar que Mycobacterium abscessus también produce infección latente. Lo produce tanto en los pulmones como en el cojinete plantar. La gran diferencia es que en los pulmones la respuesta inflamatoria se mantiene realmente ausente, principalmente por la presencia de respuestas antiinflamatorias mediadas sobre todo por células Th2 y solamente tenemos ocasionales granulomas en los animales. Mientras que en el tejido celular subcutáneo la historia es completamente diferente. Ahí la infección latente es acompañada de extensa fibrosis con una gran cantidad de colágena depositada, y eso entonces hipotéticamente pensamos que podría estar dado porque las bacterias en estado latente continúan liberando antígenos. Y en este estudio que se hizo por vía informática de Fernanda Cornejo, ella estudió esto por vía informática y comparó, digamos, el secretoma de diferentes bacterias, pero muy particularmente de Mycobacterium abscessus. Y comparada con Mycobacterium tuberculosis, cuando menos a nivel de cílico, Mycobacterium abscessus tiene mucha mayor capacidad de secretar antígenos. Entonces, ahora en nuestra perspectiva está el tratar de evaluar por RT-PCR algunos genes escogidos de Mycobacterium abscessus que son los más importantemente relacionados con este estudio bioinformático de actividad secretora, con la idea de que probablemente esta bacteria siga secretando antígenos promotores de inflamación, y esta inflamación el sistema inmune trata de yugularla a través de la producción de respuestas antiinflamatorias Th2, TGF-beta, y esa es la consecuencia final, es que desde el punto de vista patogénico genera extensa fibrosis. Las conclusiones entonces es que este tipo de bacteria realmente es patógena, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, como les mostré a ustedes en animales inmunológicamente normales o suficientes, prácticamente no produce daño más que una respuesta inflamatoria local, focal, con unos cuantos granulomas, pero con la bacteria aparentemente en estado latente en los pulmones de esos animales. Y en el caso entonces de la respuesta en piel y tejido celular subcutáneo es completamente diferente. Ahí se genera una inflamación crónica con extensa fibrosis, en ausencia de bacterias cultivables. Y eso entonces probablemente se ha dado, como lo comentaba, por una constante liberación de moléculas proinflamatorias por parte de las bacterias en estado latente, cosa que estamos en el proceso de estudiar y espero yo poder entonces confirmar en el futuro cercano.
Entonces, estas son las personas que participaron principalmente en este trabajo, tanto por parte de mi grupo de investigación, como decía yo, el aporte de las bacterias por el Instituto de Biomedicina de Venezuela. El doctor Legar, de hecho, envió estas dos chicas, Andrea y Adriana, para establecer modelo experimental. Y claro, la contribución también de la mutante de mi buen amigo Yanmar Reyrat, que desafortunadamente falleció hace algunos años, pero que fue uno de los investigadores que más contribuyeron al estudio bioquímico de la micomembrana y su relación con la patogenia de esta interesante enfermedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rogelio. Muy interesante la presentación. Vamos a dejar al final de las presentaciones las preguntas, por favor. Y lo que sí vamos a presentar ahorita su reconocimiento, por favor. Cristi. Voy. Es que no me carga, se trabó. Denme un segundito. Ya está cargando. Muy bien. La Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis AC otorgan el presente reconocimiento al doctor Rogelio Hernández Pando por su brillante participación en los seminarios permanentes de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis como ponente del tema Inmunopatología de la infección subcutánea experimental por Mycobacterium abscessus, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 1 de julio del 2025 y pues lo firma la doctora Raquel Muñiz Salazar, vicepresidenta de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. La doctora Raquel no nos pudo firmar su constancia, doctor, pero en cuanto la tengamos, se la vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Muchas gracias por su atención. Gracias. Continuamos con el siguiente seminario. Doctor Alberto. Y buenas tardes a todos. Ahora continuamos con la presentación del doctor Jorge Serna Cortés, el cual nos va a presentar una ponencia con título Detección de micobacterias no tuberculosas en fuentes alimentarias comunes. Cabe mencionar que el doctor Serna es doctor en biomedicina molecular por el CIMBESTAB, con maestría en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciado en UFB. Ahí sí no sé qué universidad es. En 2004 obtuvo el premio al mejor artículo publicado en México, otorgado por el Grupo Diagnóstico Médico PROA. Es profesor investigador titular C de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del IPN. Su investigación se enfoca en la búsqueda de vehículos de infección de micobacterias, expresión de genes micobacterianos con el objetivo de identificar blancos terapéuticos y estudios epidemiológicos de tuberculosis en poblaciones inmunosuprimidas. Ha liderado 16 proyectos de investigación, presentado 134 trabajos en congresos nacionales e internacionales, ha impartido 73 cursos tanto de licenciatura como de posgrado, y posgrado, dirigido 53 tesis de licenciatura y posgrado, ha publicado 58 artículos JCR, 9 de difusión y un capítulo de libro. Además de ser organizador de varios congresos, también nacionales e internacionales, y pertenecer a diferentes grupos académicos de posgrado. Adelante, doctor Serna. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar diciendo que no tengo conflicto de interés. Lo mencionó en esta plática, de responsabilidad del ponente y no representa la postura oficial de la institución a la cual pertenezco. Bien, fíjense que la familia Mycobacteriaceae
Se originó durante el periodo Jurásico hace 150 millones de años. Y esto se sabe gracias a estudios de bioinformáticos y gracias a la baja tasa de mutación de los genomas micobacterianos. Las micobacterias no tuberculosas, pues también llamadas ambientales, pues han existido inclusive antes de que existiera el ser humano como tal. Entonces son precursoras ahora inclusive de las micobacterias patógenas que pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculosis. Las micobacterias se van a clasificar con base en el gen 16S y con base en la enfermedad que producen. Tenemos las que producen tuberculosis en huéspedes bien definidos y aquí tenemos las variantes de Mycobacterium tuberculosis. Que por comodidad le seguimos diciendo Mycobacterium bovis a Mycobacterium tuberculosis variante bovis. Y tenemos al grupo de las micobacterias no tuberculosas de las cuales les voy a hablar hoy, que ya el doctor Hernández Pando empezó a hablar, ¿no? Son más de 200 especies y la enfermedad que producen son micobacteriosis en humanos y en animales. El término de micobacterias no tuberculosas se refiere a las micobacterias distintas a las que pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculosis y a Mycobacterium lepre. Han causado problemas desde la década de 1950 y en 1959 Runyon clasificó a las micobacterias no tuberculosas en las de lento crecimiento y rápido crecimiento, de las cuales ya les definió el doctor Hernández, que son cuando la micobacteria tarda en aparecer más de una semana en un medio sólido, se le llama lento crecimiento, y rápido crecimiento cuando aparecen las colonias en menos de una semana. La prevalencia de infecciones causadas por micobacterias no tuberculosas se ha incrementado en todo el mundo. En general, haciendo un análisis de los últimos estudios, hemos encontrado que las estimaciones de tuberculosis o de micobacteriosis pulmonar han aumentado entre el 2.5 y el 8% anual. Prácticamente todos los reportes mencionan un aumento. Y esta tendencia puede deberse a varios factores. Primero, que ha habido un número creciente de huéspedes susceptibles o inmunocomprometidos. También tenemos que hay una mayor concientización de los médicos y, muy importantemente, a la mejora de los métodos de diagnóstico microbiológico. Afortunadamente, estas infecciones o estas micobacteriosis no son de notificación obligatoria. Entonces, hay una gran variedad de reportes, sin embargo, no terminamos de llegar a un consenso sobre los datos epidemiológicos, porque a diferencia de la tuberculosis, las infecciones causadas por estas bacterias, como les digo, no son de declaración obligatoria. A lo mejor con esta red podemos lanzar la propuesta de que puedan ser de declaración obligatoria para tener datos epidemiológicos y poder plantear pues algunas estrategias de salud pública. Aunque ha habido una gran variedad de información que se publica, en Portugal, en un estudio que se realizó, en los que se obtuvieron datos epidemiológicos, se encontró que no hubo una asociación de las variables ambientales como humedad, temperatura, pH y precipitaciones con las micobacteriosis. Pero interesantemente encontraron que sí hubo asociación con la densidad poblacional. Y este dato es muy interesante porque siempre se ha manejado que las micobacterias no se transmiten de persona a persona. Pero ya hay algunos reportes, por ejemplo, en el de Mycobacterium abscessus, que acaba de hablar el doctor, en pacientes con micobacteriosis pulmonar, causada por Mycobacterium abscessus, se ha encontrado en pacientes con fibrosis quística que sí se han podido transmitir de persona a persona. También se encontró que había gran relevancia. Las mujeres del sexo femenino son más propensas a adquirir micobacteriosis. En México pues no hay estudios, pero se ha reportado en otros países que las mujeres altas y delgadas tienen mayor riesgo.
La edad, conforme aumenta la edad, pues hay un mayor riesgo y sobre todo, pues la inmunosupresión de los pacientes como el VIH-Sida también es un factor de riesgo para adquirir micobacteriosis. En general se han encontrado 4 categorías de individuos susceptibles para las micobacteriosis. La población con enfermedades pulmonares preexistentes como la fibrosis quística, el EPOC y la bronquiectasias. Pacientes con trastornos autoinmunes que están siendo tratados con fármacos antitumorales como el factor de necrosis tumoral alfa. Personas que padecen SIDA, en particular las que tienen un recuento de linfocitos T, CD4 menor a 50 células. Y pacientes con síndromes genéticos que implican mutaciones en las vías de la interleucina 12 o del interferón. Las micobacterias causan diferentes infecciones. En el 80% de los casos, la infección es pulmonar. También tenemos la linfadenitis, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, y en niños es una causa común, la linfadenitis cervical. Las enfermedades diseminadas también son muy interesantes, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Lo que ya decíamos, en los pacientes con VIH, con menos de 50 células de linfocitos TCD4. Pero también se ha encontrado que se puede encontrar enfermedades diseminadas en pacientes que tienen deficiencia de la interleucina 12, anticuerpos antiinterferón gamma y mutaciones en el gen GATA2. Y tenemos las enfermedades cutáneas como la que se acaba de hablar, que se presentan en pacientes que tienen inhibidores del TNF-alfa o en los pacientes que utilizan los anticuerpos quiméricos para la artritis reumatoides, enfermedad de Crohn o algunas úlceras. Estos tipos de enfermedades cutáneas pues están en medio de las enfermedades localizadas como es la pulmonar o de las diseminadas. Aquí podemos ver algunas enfermedades que producen y los agentes etiológicos más comunes. Se ha reportado también que no solamente está afectando a la población inmunosuprimida, hay pacientes sin aparentemente factores de riesgos que son inmunocompetentes que también que llegan a adquirir micobacteriosis. Entonces, hay un estudio muy interesante en el que lo que hacen es que secuencian el exoma de estos pacientes y se encontró que las personas inmunocompetentes que tienen más mutaciones en el sistema inmune, función ciliar, tejido conectivo y reguladores transmembranales de fibrosis quística, tienen riesgos de adquirir micobacteriosis. El tratamiento por infecciones de micobacterias no tuberculosas en general considera 3 fármacos. Es un macrólido, la claritromicina o acitromicina, el etambutol y la rifampicina. Aquí el antibiótico clave es el macrólido. El etambutol y la rifampicina van de alguna manera protegiendo al macrólido, que es el que tiene la acción clave. Hay que tener mucho cuidado, no lo podemos dar de manera solo el macrólido, tiene que ser los 3 antibióticos, pero lo que es muy importante es que tenemos que llegar hasta la identificación de especie. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium abscessus, que acaba de hablar el doctor y que ahorita se me viene a la mente, forma parte de un complejo. Se sabe que Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus, es resistente a los macrólidos. Sin embargo, Mycobacterium abscessus, subespecie maciliense, es sensible, por lo cual para dar un tratamiento es muy importante llegar no solamente a la especie, sino a la subespecie. La identificación de estas micobacterias, dadas por la Sociedad Torácica de los Estados Unidos, dice que hay que hacer una radiografía de tórax o en ausencia de cavitación, una tomografía computarizada. Hay que hacer la baciloscopía, hay que excluir otras enfermedades como la tuberculosis o otras infecciosas, y hay que aislar, identificar a nivel de especie o subespecie la micobacteria.
y esta ya junto con los criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos, pues ya podemos hacer el diagnóstico descartando pues también el cáncer de pulmón. Las fuentes de infección de las micobacterias no tuberculosas en general son del ambiente, provienen del ambiente. Aquí en esta diapositiva quiero presentarles, el suelo es uno de los principales fuentes de micobacterias no tuberculosas. Aquí podemos ver una tinción de Nielsen del suelo y pues podemos ver de color rojo pues las micobacterias. Entonces aquí tenemos que fue positiva para Mycobacterium terre y Mycobacterium avium, subespecie Hominicius. Entonces, estamos rodeados de las micobacterias. El ambiente, pues, nos está proporcionando estas bacterias. Las fuentes de infección, pues, es el aire, el polvo, el tener aerosoles de polvo y que los estemos adquiriendo constantemente puede llevar a una micobacteriosis pulmonar. El agua puede también, los aerosoles o el consumo, pues puede provocarnos infecciones pulmonar o inclusive infecciones cutáneas, como la que se acaba de mencionar. Y nosotros en esta pequeña plática vamos a hablar sobre otra fuente de infección que a veces no se considera, pero que es muy importante que lo pongamos en el contexto de vehículos de infección, que son los alimentos y el agua. Se ha reportado, por ejemplo, para Mycobacterium avium, que es de las más importantes micobacterias no tuberculosas, que el consumo de líquidos y alimentos puede ser una vía de transmisión de las micobacterias. Aquí podemos ver en un artículo, vean, está las fuentes ambientales, el modo de transmisión, y miren, el agua, al beberla puede producir, pues, micobacteriosis gastrointestinal. Miren, en plantas, las frutas y los vegetales, las ensaladas, el consumo de carne, el consumo de leche, entre otras. Entonces nos están diciendo que hay una vía de transmisión. Interesantemente, Yoder y colaboradores lo que hicieron fue en pacientes que tenían micobacteriosis, en pacientes con VIH, que eran pacientes inmunosuprimidos, aislaron la micobacteria no tuberculosa y la compararon con aislados de alimentos que ellos consumían generalmente. Y vean cómo es exactamente el mismo patrón electroforético, concluyendo que es la misma clona, la que está en el paciente y la que está en el alimento. Y encontró, por supuesto, que también otros alimentos contenían micobacterias y que estaban infectando a los pacientes. Aquí se le atribuyó a los champiñones. Vamos a ver algunos estudios en los cuales evaluamos la prevalencia de micobacterias en alimentos. Y vamos a ver que nosotros en el laboratorio trabajamos con agua purificada y evaluamos la prevalencia de las micobacterias. Ya habíamos visto que el agua embotellada, esta que creemos que es muy sana, es causante de brotes, inclusive brotes donde Shigella sonnei fue el agente etiológico. Pues imagínense, si se encuentran este tipo de bacterias, que pues es muy probable que tengamos micobacterias no tuberculosas. Lo que hicimos fue en pequeñas plantas purificadoras, que sabemos pues que no tienen las mejores condiciones de higiene, empezar a colectar garrafones en toda la Ciudad de México y empezamos a evaluar la calidad microbiológica. Colectamos de las 16 delegaciones 111 muestras de agua, que son garrafones de 20 litros, que es el formato que más se consume aquí en nuestro país, y le determinamos la calidad microbiológica con indicadores como mesofílicos aerobios, coliformes totales, fecales y micobacterias, siguiendo la norma 127, 201 y 210. Aislamos las micobacterias, tomamos 500 microlitros del agua purificada, la descontaminamos con cloruro de acetilpiridino por 30 minutos y después la filtramos en estos filtros estériles
y sembramos el filtro en agar Middelbrook, que contenía cicloheximida para la eliminación de hongos, y un cóctel de antibióticos llamado Panta, que tiene polimixina, anfotericina, ácido nalidíxico, trimetoprim y aslocilina. Y vean cómo se encuentran las micobacterias. Ahorita vamos a hablar un poco de su presencia, por qué están presentes. Después identificamos las micobacterias hasta nivel de especie. Lo primero que hicimos fue identificar a las micobacterias que pertenecían a la familia Mycobacteriaceae. Después de que ya sabíamos que sí era una micobacteria, ese bacilo ácido alcohol resistente, hicimos otra PCR que va dirigida contra el complejo Mycobacterium tuberculosis. Si no daba amplificaciones, que era una micobacteria no tuberculosa. Por supuesto, la mayoría son, o todas eran no tuberculosas porque el complejo pues no se transmiten por alimentos, a excepción de Mycobacterium bovis, que se transmite por lácteos. Y después hicimos la identificación de las micobacterias no tuberculosas por secuenciación del gen RRS, secuenciación del gen RPO beta y por la técnica de PRA, análisis de los patrones de restricción del HSP65. Y lo que nos encontramos, pues lo que ya esperábamos, miren, de los garrafones de agua de 20 litros, 69, que era el 62%, tenían coliformes totales, y 23 tenían coliformes fecales, que son indicadores pues, de materia fecal. No es materia fecal, son indicadores. Y 81 de los garrafones de esas pequeñas plantas purificadoras, pues estaban fuera de norma. Encontramos que casi el 30% de las 111 muestras de agua purificada tenían micobacterias no tuberculosas. Aquí está el artículo. Y fíjense que cuando se dio a conocer esta información, la Secretaría de Salud empezó un programa, la COFEPRIS, de verificación de estas pequeñas plantas purificadoras y la mayoría de ellas no cumplían. Entonces se llegó a un acuerdo en que se iban a suspender mientras cambiaban las condiciones de tal manera que pudieran ofrecer pues un producto saludable. Actualmente estamos realizando un estudio en Michoacán en el que estamos obteniendo agua de estos dispensadores que están muy de moda en Michoacán, y vi que aquí en la Ciudad de México también ya empiezan, donde uno va con el garrafón, paga, pone uno el garrafón y bueno, aquí sale el agua. Se tomaron 104 muestras de las ciudades más importantes de Michoacán, que son Zamora, Morelia y Uruapan. Y lo mismo, 48 muestras estaban fuera de norma. Y el 45% de las 104 muestras contenían micobacterias con características de virulencia. Eran fuertes, intermedias formadoras de biopelículas, que como ustedes saben, pues es un mecanismo de resistencia y de persistencia de las micobacterias. También encontramos que prácticamente todas tienen la característica de sliding. Esta es una característica bacteriana que permite a las bacterias desplazarse sin ayuda del flagelo y tiene gran relevancia porque eso le ayuda a colonizar nuevos nichos y ya trasladándolo a la clínica, pues se puede colonizar un poco más el pulmón. Además de que se mueve, puede producir, aumentar el espacio para formar biopelículas y producen algunos surfactantes, que es lo que le ayuda a moverse sobre el medio sólido, que pudieran desencadenar alguna reacción inmunitaria. Y no fue sorprendente que encontráramos micobacterias no tuberculosas en el agua, porque ya se ha reportado que Mycobacterium avium es aproximadamente 1000 veces más resistente al cloro que Escherichia coli. La dosis de cloro, es decir, la concentración y la duración de exposición que eliminan Escherichia coli en segundos, no tiene ningún efecto sobre las micobacterias no tuberculosas. Con respecto a la luz ultravioleta, que es un método que también se utiliza para purificar el agua, se ha reportado que Mycobacterium fortuitum resiste 600 veces más la concentración de luz ultravioleta que Escherichia coli.
Y bueno, ya también se ha reportado que dentro de las plantas potabilizadoras, el equipo que utilizan estas pequeñas empresas, las micobacterias forman biopelículas, sobre todo en el carbón activado. Entonces, pues, al no haber limpieza, no haber aseo de estas plantas potabilizadoras, pues están contaminando de manera continua el agua con las micobacterias. Hemos trabajado con jugos de naranja, ya sabemos que nos producen energía y nos da una fuente rica de vitamina C y de otros compuestos. Y pues nosotros estamos acostumbrados en la población mexicana a tomarnos nuestro jugo de naranja. Entonces, analizamos afuera de las estaciones del metro, incluyendo afuera del Hospital General, en el centro médico, y bueno, en todo donde está marcado. Y estamos encontrando que a pesar de que tiene un pH ácido los jugos entre 3 y 4, el 55% de los jugos tenía coliformes totales, 25 coliformes fecales y 13 tenían Escherichia coli. Entonces sí fue sorprendente porque siempre creemos que es un producto que es prácticamente inocuo por el pH, pero nada que ver, miren, vean cómo están de contaminados los jugos que estamos consumiendo. 6 de las 102 muestras de jugos contenían micobacterias. También trabajamos con las salsas de venta callejera, vean, tienen un pH menor a 4.6 y pues la salsa la ocupamos para todo. Entonces las empezamos a analizar y 3 de 51 muestras contenían micobacterio mucogénico. Y uno piensa que porque tienen el pH ácido los alimentos, las bacterias, incluyendo las micobacterias, van a ser eliminadas y no es verdad. Fíjense en este estudio que es muy interesante en el que exponen a Mycobacterium avium a condiciones del estómago. Miren, utilizan 3 cepas, vean el pH 2.2, que son las condiciones ácidas del estómago, vean de la concentración inicial de 1 por 10 a la 5, pues prácticamente queda igual, no le pasa nada con el pH ácido a las 2 horas y a las 24 horas disminuye un logaritmo, pero realmente estas bacterias, micobacterias, están resistiendo las condiciones ácidas del estómago. Cuando esa misma cepa se probó con cepas ya adaptadas, perdón, cuando esta cepa se probó en condiciones ácidas que previamente que ya había sido adaptada a estas cepas, no disminuyó absolutamente nada la carga microbiana que se estaba probando en el pH de 2.2, con lo cual estamos encontrando que, que no es difícil que las micobacterias estén en alimentos ácidos y a lo mejor disminuyen un poco, pero van a permanecer en estos alimentos ácidos. Lo hicimos lo mismo en ensaladas y en germinados, en ensaladas estas que también en los de los supermercados y de los mercados. Lo mismo para los germinados, ahora nos ha dado por comer germinados. Estos son de supermercado, pero también nos los venden acá en bolsitas en los mercados sobre ruedas. En las 16 delegaciones, la buscamos y vean, estas ensaladas de los supermercados también contienen coliformes totales, miren, y coliformes fecales, igual que las de los mercados. Vean, las 2 estuvieron fuera de norma de los supermercados y 6 de los supermercados. Pero quiero que vean con respecto a los germinados. No hubo prácticamente diferencia significativa. Vean, todas las muestras de germinados contienen coliformes totales, perdón, de los supermercados y 29 tuvieron coliformes fecales. Lo mismo sucede para los de germinados de los mercados sobre ruedas. Vean, todas tienen coliformes totales y aquí, pues un poco más tienen coliformes fecales. Pero es tan alta la concentraciones de bacterias que tienen estos alimentos que los métodos de desinfección pueden disminuir un poco, pero pues realmente es un riesgo el que estemos consumiendo estos alimentos. Encontramos que también, por supuesto, tenían micobacterias. Aquí vemos los porcentajes.
Y bueno, pues esto ya también fue publicado. Hemos trabajado también con quesos no pasteurizados, con leche. Y bueno, los quesos han producido brotes en Estados Unidos, los quesos no pasteurizados que llevamos de aquí de Michoacán y que pasan a Estados Unidos, pues han causado problemas. Miren, el orégano este que le ponemos al pozolito, también tiene una alta carga bacteriana y contiene micobacterias no tuberculosas. El hielo que nosotros compramos para las fiestas, las bolsas, colectamos muestras de 12 estados y también tiene una mala calidad microbiológica. Y contienen micobacterias. Estamos encontrando que el proceso de congelamiento solamente minimiza o disminuye bacterias, pero no las elimina. También tenemos la idea de que el alcohol va a destruir a las bacterias que están ahí y tampoco es así. Ya existen reportes que no, que sí le puede disminuirla, pero a veces, dependiendo del tipo de alcohol de la bebida, no lo va a eliminar. Ya después lo que hicimos fue que tomamos micobacterias aisladas de diferentes alimentos y de agua, de salsas, de agua de hospital, de agua de la red, de vegetales, de los que ya les había mencionado, de los jugos de naranja, inclusive de pacientes con VIH o con otras inmunodeficiencias. Y trabajamos con cepas de Mycobacterium avium, Mycobacterium gordone, Mycobacterium mucogenicum, más las cepas ATCC. Lo que hicimos fue secuenciar estas cepas eh, y comparamos con los genes de virulencia de Mycobacterium tuberculosis y encontramos que estas cepas que provienen de alimentos y del agua tienen los mismos genes, se encontraron genes de virulencia involucrados en el metabolismo de lípidos, en la regulación de la transcripción durante la hipoxia, la latencia y la producción de biopelícula. O sea, son muy semejantes. Están compartiendo, lo más probable es que las no tuberculosas compartan los mismos mecanismos de patogenicidad que Mycobacterium tuberculosis. Ya para terminar y no dejarlos tan preocupados, porque podemos pensar, pues lo que están analizando está contaminado y tiene micobacterias no tuberculosas. Quiero comentar que para el establecimiento de una micobacteriosis se requiere que converjan las tres condiciones que les voy a mencionar anterior, que los factores de riesgos del hospedero, que ya se habló un poco hace un momento, ya se mencionaron, población que padece enfermedades pulmonares preexistentes, como fibrosis quística, EPOC, bronquiectasias, pacientes con trastornos autoinmunes, personas que padecen SIDA con un bajo conteo de linfocitos TCD4 y pacientes con síndromes genéticos que implican mutaciones en la vía de la interleucina 12 y interferón. Influye mucho también el que estemos constantemente expuestos a aerosoles de agua, ya sea en las regaderas, en los jacuzzis, en los baños de vapor, exposición a aerosoles del suelo, al consumo de agua y alimentos y al tamaño del inóculo. Y va a depender mucho también del tipo de micobacterias no tuberculosas que nos esté infectando. Hay de las menos virulentas, vean que esta pues prácticamente no nos va a producir micobacteriosis, pero si ya hablamos de las más virulentas, desde sensibilidad intermedia hacia más virulentas, y cuando convergen estas tres condiciones es cuando se va a presentar la micobacteriosis. Entonces, necesitamos que converjan estas tres condiciones para que se presente la micobacteriosis. Quiero agradecerles por su tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. No sé, doctor Alberto o doctor Ángel, doctora Julieta, ¿querían comentar algo más? Sí, el doctor Alberto va a presentar su constancia, el doctor. Gracias.
No sé, ya, Alberto. Ah, sí, es que estaba fallando el micrófono, estoy hablando como loquito desde hace rato. Pues más que nada agradecerle al doctor Serna por su excelente presentación, muy interesante. Me gustaría luego hacer algunos comentarios para que sí les dé miedo a todos, nos dé miedo a todos. Entonces aquí la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, la Asociación Civil, le otorga el reconocimiento al doctor Francisco Serna Cortés por su brillante participación en los seminarios permanentes de la REMIX como ponente del tema de detección de micobacterias no tuberculosas en fuentes alimentarias comunes, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 1 de julio del 2025, firmado por el presidente de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, el doctor Rogelio Hernández Pando, en la Ciudad de México, 1 de julio, y el folio. Este reconocimiento se le hará llegar, doctor, por vía Gracias. electrónica. Y ahorita quedamos abiertos para preguntas, dudas que tenga cualquiera de las dos presentaciones. Puede ser en línea o puede ser en directo. La doctora Cristina Gordillos levanta la mano. Así que Y yo adelante. también, Liz Ferreira, pero no puedo levantar la manita. No sé, algo pasa aquí. Adelante, la Perfecto. Gracias. doctora Liz, y ya luego yo. Perdón, bueno, la verdad es que, pues la verdad es que yo me quedé apanicada, ¿no? Si ya tu Mycobacterium en tuberculosis, asusta por todo lo que ha representado y no hemos podido con ello, creo que fíjate, hasta paso saliva, este enfoque de que estamos totalmente contaminados y confiamos que en el agua purificada y que en los estos que mencionas ahora, que vas y le aprietas el botoncito muy elegantemente y tienes agua, y yo digo, pero no sé si lo lavan. Creo que esto da pauta para que al cierre, y lo que ve el doctor Hernández Pando, yo digo, esos cuadros yo los veía en mis clases hace muchísimos años y creo que sí es triste ver ese tipo de cuadros en la actualidad. Creo que da pauta para que desde la red empecemos a hacer un llamado, como lo que ustedes decían en las dos presentaciones y en otras mismas que hemos visto, un llamado a que la integración de una salud, en el humano, el ambiente y el animal, sean motivo de atención en el enfoque de salud, ¿no? Y esta parte de juntar la investigación básica con la clínica, con la investigación operativa y la social, creo que pues hay mucha tarea que hacer, y la verdad es que yo sí me quedé asustada, aunque dijeron para que no se asusten tanto, pero sí es preocupante que estemos enfrentando ese tipo de casos, y creo que es preocupante porque además nosotros, la población, estamos siendo más cómoda, ¿no? En lugar de hervir el agua, pues te confías en estas aguas que venden, tampoco te preocupas para saber o leer si están bien o no, como tú dices que yo había escuchado que las aguas se habían analizado, pero la otra cosa es que nos hemos vuelto tan cómodos que incluso tampoco desinfectamos las verduras. Yo dije, oye, pero si todas esas germinados los compramos, y yo asumo que el que está en el súper y dice que está como ya listo para comer, entonces también es como un poco también de corresponsabilidad de parte de nosotros, la población, y ahí sí no tenemos estrategias en el sistema de salud para presionar a que la población se vuelva corresponsable y genera que empecemos a ver esos cuadros clínicos. Y si tuberculosis cuesta tanto trabajo pensar en ella, pulmonar y por Mycobacterium, creo que estas van a ser más difíciles, pero creo que, como decían hace rato, sí hay que asustar al personal de salud y a la población. Digo, a mí no me gustaría ver un paciente como el que presentaron usted y el doctor Méndez Pando, que está terrible ver ese tipo de cuadros ahora, ¿no? Pues gracias, la verdad, gracias. Muy, muy buen tema. Ya sabíamos que las micobacterias no tuberculosas las teníamos muy olvidadas desde hace muchos años, y creo que con esto, pues da muy bien pauta para empezar a hacer mención de que hay que atender eso desde el enfoque de una salud como lo presentan ustedes, ¿no? Gracias, muy bonito seminario, gracias. Muchas gracias, doctora Liz. Muchas gracias, doctora Cristi. Pues yo también me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones por las presentaciones. Yo creo que, por supuesto que nos asusta este tema, pero yo creo que también deberíamos de sensibilizarnos ante
¿qué podemos hacer, no? Entonces coincido en lo que decía la doctora Liz, en que como parte de la red, yo creo que incluso hacer comunicados y creo que estos espacios nos permiten eso, ¿no? Que compartir nuestros resultados, eventualmente sensibilizarnos, pero también comprometernos a que le demos más difusión, ¿no? Entonces agradezco mucho las presentaciones de nuestros colegas y yo tengo algunas preguntas. En cuanto a la presentación que compartió el doctor Rogelio, me da como un poco ahí de, no sé, de una sensación como extraña y de alarma, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿puede la persistencia subclínica de M. abscessus en la piel representar un reservorio para diseminación en condiciones de inmunosupresión? Pensando que si está ahí de forma latente, pues en algún momento el sistema inmunológico podría permitir que ésta se desarrolle y quizás se posicione en otros lugares del cuerpo. Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol de esta fase subclínica de la infección por abscesos, en que pudiera darse adelante una infección sistémica, ¿no? Esa sería una, y ya, si me dan chance, puedo hacer otro ratito para el doctor Jorge. Gracias. Sí, bueno, ese es un punto ciertamente bien importante. En general, digamos, comparado con M. tuberculosis, cuando hablamos experimentalmente, las micobacterias no tuberculosas son un poco virulentas. Yo creo que en general eso está muy bien relacionado con el tipo de órgano que está infectando, ¿no? Entonces, como lo mostré en el modelo experimental, realmente el pulmón, cuando se administra una dosis alta de un animal inmunológicamente normal, en general, pues no hay mucho problema, es decir, se eliminan las bacterias, quedan lesiones granulomatosas pequeñas, pero ciertamente, aparentemente, la bacteria puede quedar ahí de manera permanente, quizá en estado latente. Debo de comentarles que ahorita en curso está un estudio con material de autopsia en mi laboratorio, en donde también sujetos que murieron de causas distintas a la tuberculosis se ha encontrado con técnicas de biología molecular la existencia de Mycobacterium abscessus en los pulmones, sin que hubiera ninguna evidencia de enfermedad alguna. Entonces yo creo que tienen que coincidir con los factores que comentó el doctor Serna, ¿no? O sea, son pacientes con inmunodeficiencias o son pacientes que tienen ya un problema pulmonar de base, como EPOC o como bronquiectasias, los que se encuentran pues en mayor riesgo de sufrir esto. Caso completamente opuesto es el que sucede cuando las bacterias se inyectan, ¿no? O cuando se administran de manera parental, ¿no? Específicamente en situaciones de intervención quirúrgica. Cuando el material quirúrgico está contaminado, entonces sí hay pues, una posibilidad importante de que se infecte la piel y el tejido celular subcutáneo, y ahí la historia es completamente diferente, porque ahí, como lo mostró en el modelo experimental, la enfermedad no se autolimita, sino que progresa el proceso inflamatorio hasta llegar a una fibrosis deformante. Los pacientes, el doctor Vergara ahora seguramente en su contribución en nuestro próximo congreso nos va a mostrar varias fotografías clínicas de estos pacientes, y es muy impresionante ver cómo sobre todo mujeres que van con el fin de mejorar su aspecto físico, la mesoterapia, al administrarle estos lípidos para aumentar el tamaño de los lutos o de las glándulas mamarias, está contaminado con estas micobacterias, y ahí entonces sí se genera un problema extraordinariamente difícil de tratar, porque genera entonces lesiones inflamatorias crónicas, necrosantes, y ahí entonces sí el tratamiento se complica en exceso. Entonces depende mucho del órgano. Acá pues con lo que nos acaba de mostrar el doctor Serna, pues muchos tendríamos que tener también micobacteriosis intestinales, y eso hasta donde yo sé no es muy frecuente, ¿no? Entonces ese es un punto que yo creo que hay que considerar. También es importante considerar que estas tienen pues un patrón antigénico similar a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hace mucho tiempo, cuando empezamos a trabajar en modelo experimental en pulmón, nos encontrábamos en nuestros ratones que había una enorme cantidad de interferón gamma desde el principio. Y entonces mi supervisor postdoctoral, el profesor Ruth, me decía, ¿por qué hay tanto interferón gamma en tus animales? Esto lo tienen que producir esencialmente las células TH1, que son entonces después estimuladas y activadas.
Y entonces, en aquel momento, la doctora López Vidal de la Facultad de Medicina estaba haciendo un trabajo colectando también agua de diferentes sitios y tomó un poco de agua de los grifos de nuestro bioterio y ahí había un montón de micobacterias atípicas, principalmente Mycobacterium terra. Entonces, claro, nosotros autoclaveábamos el agua, pero no la filtrábamos y en consecuencia le estábamos alimentando de agua con antígenos de las micobacterias atípicas a los animales y eso entonces provocaba esta respuesta tan alta de interferón gamma al inicio. Me acuerdo entonces que en aquel momento, aterrado, le dije a mi supervisor, le digo, vamos a tener que filtrar el agua. Y me dijo, no, déjalo así. Sí, porque esa es la condición natural realmente que tienen la mayor parte de los individuos de género humano que están entonces viviendo sobre todo en las áreas tropicales. Y entonces ahí se conectaba muy bien con un trabajo que hice en el postdoctoral en el cual mostré que administrando micobacterias ambientales, particularmente Mycobacterium vaccae en animales de experimentación en ratones, en una dosis muy alta, la capacidad que tenía el sistema inmune de responder contra la micobacteria administrada intratraquealmente era muy deficiente. Entonces eso conectaba muy bien con lo que se ha propuesto de que el exceso de micobacterias atípicas no tuberculosas con las que estamos en contacto en el ambiente, si es mucha la cantidad, desvía la respuesta a alta carga antigénica hacia la actividad TH2 y entonces por eso la BCG no funciona. En el caso particular, por ejemplo, de las poblaciones del sur de la India, eso parece que es un hecho, igual que en África. Entonces, ese es otro elemento importante, pero quizá en una cantidad no muy elevada, como son bacterias que en general que no son muy patógenas cuando se administran, cuando se adquieren por vía respiratoria, pues es como una especie también de vacuna natural. Entonces, eso es algo que también es importante considerar. De otra manera, tendríamos un problema realmente de micobacteriosis diseminado. No, eso pasa sobre todo en pacientes con estos problemas de inmunodeficiencias y sobre todo, lo repito una vez más, cuando se administran pues, sustancias contaminadas directamente por debajo de la piel o catéteres que están contaminados o material quirúrgico está contaminado. Recuerdo ahorita una publicación muy interesante en la cual, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Canadá evalúan el agua que llega para poder lavar al material quirúrgico en hospitales muy grandes y de ciudades muy importantes, y también muchos de estos tenían una gran cantidad de micobacterias no tuberculosas. Entonces, si ahí realmente no hay un proceso de esterilización correcto de ese material, pues entonces están inyectando directamente o se están depositando las micobacterias directamente en el tejido subcutáneo y ahí sí generan un problema muy grave que puede entonces hasta cursar con una micobacteriosis diseminada. Entonces, esos son realmente, yo creo que las situaciones que también hay que tomar en consideración para poder hacer la relación directa de la patogenicidad de estas bacterias en relación con las enfermedades humanas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Y a mí me gustaría, creo que mencionó varias cosas que coinciden totalmente también con la presentación del doctor Jorge, ¿no? Y me lleva antes de mis preguntas, a la necesidad de hacer justamente lo que comentaba el doctor Esterna, de hacer reglamentaciones que también puedan supervisar estos espacios donde se aplican, o sea, se hacen intervenciones, tratamientos cosméticos, quirúrgicos, plásticos, lo que aplique, ¿no? Porque es una situación que, por ejemplo, en diferentes estados, ahora que tuvimos la oportunidad de platicarnos, ¿no? Con diferentes colegas, está ocurriendo y ellas ya lo identificaron, ¿no? Que estos sitios donde se hace, estas intervenciones cosméticas, pues están teniendo algunos efectos adversos. Entonces, esto más lo de los alimentos que comentaba, que yo también me quedé así de madre mía, y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, mi otra pregunta, bueno, para relacionada más bien con algunas cosas que comentó el doctor Serna, que me dejaron ahí con algunas interrogantes, es sobre, por ejemplo, esta disposición que tienen en aumento las mujeres. Comentaba que tienen mayor riesgo de que pudieran tener algunas afecciones relacionadas con micobacterias no tuberculosas, y me extrañó que dijera altas y delgadas, ¿no? Entonces, esta meticulosidad me llamó mucho la atención, eso por un lado. Y por otro lado también, bueno, sabemos que es con los datos que nos compartió que me parecieron súper interesantes, que ahora hasta me da ganas como de ir a ver qué me estoy tomando, ¿no? De dónde consigo el agua.
Este, también, bueno, si sabemos que esta es la situación que está ocurriendo y con estas peticiones que entiendo se hicieron después de este estudio que hicieron en la Ciudad de México, si no me equivoco, no sé si fue en la Ciudad de México o en Michoacán, que se hizo la intervención de que se les supervisara con mayor profundidad a estos sitios donde venden agua. Bueno, ¿qué pasa después, no? ¿Se da una continuidad? ¿Se hace una vigilancia? Lo pregunto porque quizás todos quisiéramos llegar a esa parte, ¿no? Donde hacemos intervenciones ya en campo, en las situaciones reales, pero la idea también es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? De que sea algo que se siga analizando constantemente para garantizar lo más inocuo posible los alimentos. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Quisiera comentar primero, antes de contestar la pregunta, complementar lo que decía un poco el doctor Rogelio Hernández. Efectivamente, eh, por ejemplo, en los casos de micobacteriosis gastrointestinal, por eso terminé con esa última diapositiva, para que vieran que el estado inmunológico es súper importante. Se ha reportado, por ejemplo, en pacientes con VIH que se produce micobacteriosis gastrointestinal debido a Mycobacterium avium, pero eso es en las etapas avanzadas del VIH. De hecho, se está prácticamente considerando como un marcador el que tengas micobacteriosis causada por Mycobacterium avium en estos pacientes. Entonces, es muy importante el estado inmunológico. Eh, por eso presenté la diapositiva, digo, nosotros tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir bebiendo. Entonces, eh, no, sí, dicen que se alarman, pero son esos tres factores los que deben de coincidir para el desarrollo. Sobre todo el estado inmunológico y las cepas. Las micobacterias no tuberculosas, la mayoría son saprófitas. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Ahora, con respecto a la Ciudad de México, el estudio, efectivamente, después de que se dio a conocer esta información, pues sí se suspendieron temporalmente estas empresas, pero son estas empresas pequeñas, potabilizadoras de agua, que te venden por 30,000 pesos la maquinaria, pero se la venden a gente que no conoce y que no le da mantenimiento. Ustedes se habrán dado cuenta que estas empresas surgen y de repente ya no están a los 6 meses, a los 8 meses, porque piensan que es muy fácil, que nada más es obtener dinero, y no, hay que estar haciendo limpieza de las tuberías, hay que dar tratamiento, y es muy complicado para la COFEPRIS estar verificando, porque conforme están ya no están o surgen otras. Entonces es muy complicado para ellos. Es y pues el seguimiento pues es igualmente de complicado. Me decían de la COFEPRIS que ellos no tenían el personal suficiente, porque eso solamente es para agua, pero la industria de servicios es muy, muy amplia, entonces es muy complicado. Y acuérdense que estoy hablando de pequeñas plantas purificadoras. Entonces, no creo que se les dé el seguimiento. De hecho, me llamaron, y no lo tendría que decir, pero me pidieron que no haga este tipo de informes porque alejo al turismo nacional e internacional. Entonces, por un ratito me quedé, ya no saqué nada de eso, en lo que pasaba, pues la difusión. No sé si contesté, pues, su Sí, pregunta. muchas gracias. Y en cuanto, perdón, nada más la última, en cuanto a esto que comentaba del riesgo más alto en mujeres. Ah, uno de los problemas que tenemos es que, como no es de notificación obligatoria, no tenemos datos epidemiológicos por poblaciones, y estas poblaciones, pues estos estudios se han hecho, por ejemplo, en Portugal. Entonces, habrá que, aunque han coincidido con algunos de Estados Unidos en que son mujeres altas, blancas, de mayor edad, pues realmente eso es lo que reportan, pero pues tendríamos que hacer otros tipos de datos epidemiológicos en otros lugares. Por ejemplo,
porque diríamos, entonces en México a nadie le va a dar, en general, ¿no? Porque no son altas, blancas, a menos que la del norte. Entonces, habrá que hacer estudios ya más a fondo por poblaciones y después llegar a un consenso. Pero ahorita es lo que es lo que está reportado. No se sabe por qué a las mujeres altas y blancas todavía. Gracias. Yo hasta me atrevo a pensar en algunos aspectos genéticos, ¿no? Más que como de físicos, de apariencia, más aspectos genéticos y justo coincido con usted en que sería muy pertinente hacerlo por grupos y por supuesto reportar casos y por supuesto sí hablar de esto porque es importante, ¿no? Sobre todo si sabemos que puede ocurrir, pues mejor prevenirlo o que nuestros médicos, médicas sepan que esto puede pasar porque el diagnóstico para este tipo de micobacteriosis y de por sí con tuberculosis es tardío. Ahora nos imaginemos en una situación por micobacterias. Muchísimas gracias. Sí, 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 de hecho el diagnóstico para las no tuberculosas es mucho más complejo. Ahora con el GeneXpert es mucho más rápido para Mycobacterium tuberculosis. Ahí hacer un comentario, doctor Serna. Sí, doctor Alberto, Nosotros adelante, por en favor. la, en la experiencia que tenemos nosotros hemos encontrado más en mujeres que una de las explicaciones que hemos visto, que la mayoría de las pacientes que vienen canalizadas de tratamientos de estéticos, ya sea mesoterapia, ya sea cirugía plástica, peeling. De ahí es donde nos viene la mayor parte. Y es que viene, no tenemos, o sea, la mayoría de los pacientes que vienen canalizados por el Hospital General. Y no, ahí sí no tenemos conocimiento de cómo está, que me imagino que está más fuerte la situación a nivel privado, o sea, todo lo que se hace a nivel privado, porque de ahí tomamos concientización que el sureste se considera un polo estético para Estados Unidos y Canadá por los costos. Entonces viene mucha gente, entonces ahí sentimos que pudiera ser, ¿no? No conocemos qué otras causas pudieran. Ahí sí, como dices, sería interesante ahondar un poquito más. Sí, Buenas tardes. muchas ¿Podría hacer un gracias. Adelante, por favor. Hola, yo soy Josefina y mi prima se hizo un tratamiento estético y resultó con bacteria de Mycobacteria abscessus y la verdad fue súper difícil para ella encontrar quien la pudiera ayudar aquí en México. Mm, Gracias a Dios la operaron y ahorita ya viene, precisamente hoy de regreso, viene de Caracas, que la operaron allá. Y pues sí, sí la pudieron operar y le salvaron la vida, pero aquí en México fue muy difícil que alguien nos pudiera ayudar. La verdad fue un calvario y todo fue porque adquirió la bacteria en un quirófano, se hizo una liposucción con lipotransferencia y ahí fue donde se infectó, nada más del lado derecho. Y del otro lado no, me imagino que las cánulas estaban infectadas o no, no sé, no estaba bien esterilizado, pero la verdad sí, cuídense porque es un martirio y aquí en México, no, no, en ninguna parte, ni sector privado, ni tampoco en el público. O sea, fue más lo que nos trataron mal que lo que nos ayudaron. Gracias. Sí, muchas Y yo gracias también, sí, yo por también su... quisiera comentar Ah, algo. Este, bueno, en el Congreso estará con nosotros el doctor Diego y con él hemos trabajado mucho, justamente lo que decía la persona anterior. Es bien difícil, pero bien difícil dar el tratamiento a estos pacientes, ¿no? Eh, eh, nosotros el trabajo que hemos hecho con Diego, lo hemos apoyado para establecer los antibiogramas, ¿sí? Que ha sido bien, bien complicado porque pues estas bacterias son mucho más resistentes a los fármacos que, eh, que tuberculosis inclusive, ¿no? Entonces sí ha sido bien complicado. eh, y de verdad, aquí los mejores amigos, digamos, de estos pacientes son los infectólogos, ¿no?
infectólogos que tengan esta conciencia de que está esa posibilidad de las infecciones por micobacterias no tuberculosas, ¿no? Entonces, y les va muy mal a las pacientes, les va muy, muy mal, ¿sí? Las tratan, hemos llegado a tener casos en los que no hay fármacos de los posibles que podemos utilizar en el antibiograma a los que sean susceptibles estas cepas, ¿no? Entonces, pues sí hay que hacer un llamado, creo que como red de tuberculosis hay que hacer este llamado para que se atiendan a estos pacientes, ¿no? Y respecto a este síndrome de las mujeres altas, delgadas, y ya son también de la tercera edad, se le conoce como el síndrome de Lady Windermere. Ujú. Y una de las causas por las que se cree que tienen esta asociación es que ese grado de delgadez aunado con cambios hormonales les da esa mayor susceptibilidad también. ¿Sí? Y mi prima, perdón, mi prima es alta, es blanca y es delgada. O sea, dentro de lo que cabe es delgada. A nosotros nos mandaron al Geo González. La verdad fue la peor experiencia de mi vida. La doctora, súper insensible. No, o sea, yo para mí no tenía ética profesional. Le dijo que ella no podía arreglarle algo a lo que ella se había sometido por vanidad, ¿no? Entonces, le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti, yo no puedo arreglarte lo que tú fuiste y te hiciste por gusto. Pues no, yo creo que te vas a morir, con esas palabras. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos. O sea, a ella la refirieron de Guadalajara, ahí al Geo González, porque ya no había más. O sea, aquí en México ya no había más. Fuimos a que nada más nos maltrataran, nos dijeran. A mí me dio mucho coraje, sí le dije varias cosas, la verdad, y me sacó de donde la estaban revisando, y pues le dije que qué poca ética y qué pobre sensibilidad, ¿no? Y yo le dije a mi prima, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, hay que buscarle por otro lado. De hecho, aquí en la reunión está el doctor que la ayudó, es el doctor Douglas Silva, y la verdad le agradezco porque fue un calvario de casi 2 años, hasta que ella se tuvo que ir a Caracas, porque solamente ahí le pudieron salvar literal la vida, porque no, aquí en México no hubo poder humano que nos pudiera ayudar, y en público y en privado. O sea, no tienen como el conocimiento y lejos de ayudar, se la pasan criticando y diciendo que pues no lo buscamos, ¿no? Por habernos hecho un tratamiento estético. La verdad, o sea, en todas partes Eso tiene casi. un poco de relación a lo que yo había platicado, es decir, como les comenté, todas las bacterias que usamos experimentalmente provienen de Venezuela. Y Ujú. mi colega, el doctor Degar, me decía que es microbiólogo, me comentaba que pues con mucha frecuencia demandaban el tejido de la cirugía post-infección y lo cultivaba y trataba de cultivarlo y no crecía nada. Y entonces él me decía, dice, bueno, pues es que estas personas no me creen, dice, le digo a los médicos que ya no está creciendo nada y me dice, pero ¿cómo es posible si la enfermedad sigue con inflamación y sigue activa? Bueno, pues ahí entonces nuestra propuesta experimentalmente, más o menos así lo indica, pues es que hay bacterias en estado latente. Entonces no crecen, no se cultivan, pero siguen estando ahí, siguen secretando moléculas diversas que mantienen y perpetúan la inflamación. Y la inflamación crónica termina en fibrosis. Y esa fibrosis es lo que produce la deformación y todo el problema posterior también que tiene que tratarse quirúrgicamente. Y claro, como las bacterias están en estado latente, no están proliferando, pues entonces son todavía en esa situación más resistentes a los antibióticos. Aparte de la micomembrana que tienen, ¿no? El hecho de que no estén proliferando las hace muy resistentes a los antibióticos y casi que la única manera es quitar el tejido, todo el tejido infectado, con la esperanza de que en la parte aledaña no exista más tejido presente ahí que tenga todavía la bacteria y que de esa manera se pueda erradicar la infección. Y no es simplemente cuestión de incapacidad médica, es que la enfermedad es así, es muy difícil de tratar, no hay antibióticos adecuadamente establecidos
El doctor Roserra nos habló de la claritromicina, la micacina, ese tipo de medicamentos dan obviamente cierto beneficio, pero en mi opinión, cuando menos lo que me ilustra la parte experimental, es que hay bacterias en estado latente y eso entonces es lo que perpetúa el proceso de la inflamación. Ayer leía un trabajo muy interesante que acaba de ser publicado por un grupo en Japón, en donde experimentalmente y también in vitro y en vivo demuestran que estas bacterias, M. abscesus en particular, es muy eficiente para infectar adipocitos. Y ahí se mantiene también estado latente en las vacuolas que tienen las células adiposas, estas bacterias se mantienen en estado latente y así también es como se perpetúa el proceso de infección. Y claro, el tejido celular subcutáneo tiene una gran cantidad de células de este tipo y ahí entonces probablemente sea otro elemento más que contribuya a este proceso. Cuando menos lo que nosotros hemos visto experimentalmente, no hay ahí células del tejido adiposo, entonces es probable que las bacterias estén en otro tipo de células, que es algo que también estamos tratando de determinar, ¿no? de establecer. En M. tuberculosis lo hemos visto, particularmente utilizando secuencias de inserción y haciendo PCR in situ. Y ahí yo también trataba de ver qué gen de M. abscesus pudiera ser específico para hacerlo. Y vi también un trabajo en donde encuentran una secuencia de inserción, se llama ISMAB1. Y yo no sé, doctor Sena, si en su experiencia este gen es altamente específico y exclusivo de M. abscesus o usted recomienda algún otro también para tratar de buscar esa bacteria con técnicas moleculares e histológicas y tratar de definir a dónde se encuentran las bacterias ocultas en este tipo de situación. Muchas gracias. Me gustaría comentar algo, este, pues del gen no sabría ahorita decirle, tendría que revisarlo, pero lo que sí es importante es que se llegue a la identificación de la subespecie, porque si por ejemplo la paciente de Josefina, su familiar, fue con Mycobacterium avium subespecie, perdón, Mycobacterium abscessus subespecie abscessus, pues prácticamente resistente a a los macrólidos. Ahora, si entran a latencia, ya está bien reportado que en Mycobacterium tuberculosis cambia la envoltura celular, la hace prácticamente impermeable. Entonces los antibióticos, pues es muy difícil la erradicación. Lo que sí me gustaría también comentar es que a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, pues no se están desarrollando tantos medicamentos como lo sí se está sucediendo para el caso de las micobacterias no tuberculosas, que tampoco son muchos, pero por ejemplo, ha dado buen resultado la omadaciclina para el caso de Mycobacterium abscessus o especie abscessus. Se ha aprobado en pacientes, hay un estudio clínico y se ha logrado curar 7 de 9 pacientes. Entonces, es una buena alternativa. Para Mycobacterium avium está la amicacina inhalada liposomal, que es otro que se está probando y que ha resultado eficiente para la eliminación de avium. Entonces, dentro de todo lo malo, pues sí se están desarrollando antibióticos para tratar este tipo de infecciones. Eso es lo que quería comentar. ¿Qué hay del gen específico para M. avium? Me dejó en ascuas. Sí, le digo que tendría que revisarlo. Ah, ok, La bueno. verdad es que como no trabajo con abscesos, y fíjese que nosotros encontramos muchísimo abscesos en agua. Claro, no llegamos hasta la subespecie, eh, pero ya vamos a hacerlo para saber dentro de este complejo si es cuál subespecie es, porque abscesos, está complicado. De hecho, tiene mal pronóstico la micobacteriosis pulmonar por esta micobacteria en pacientes con fibrosis quística. Muy mal pronóstico. Sí, y nada más que yo te quería comentar al final que también la otra cosa que se está abriendo con una posibilidad muy interesante es que también estas micobacterias en estado latente que puedan eventualmente perder su pared celular y convertirse en una situación biológicamente diferente. Se ha encontrado también en pacientes con enfermedades crónicas inflamatorias de causa inespecífica, como enfermedad de Crohn, o incluso más recientemente también he tenido contacto con un colega que tiene a su vez una relación académica con un grupo en Nueva Zelanda
y me han mostrado micobacterias no bacilos, sino de forma cocoide, que aparentemente son de este tipo, incluso en tejidos cerebrales de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, pareciera ser incluso que entonces hay una otra vertiente de una posible micobacteriosis crónica relacionada con enfermedades autoinmunitarias o enfermedades neurodegenerativas. Precisamente la plática de inauguración de nuestro próximo congreso que la va a impartir el doctor Bach de Canadá va a ser precisamente en relación con ese aspecto. Él nos va a mostrar algunas de las evidencias que tiene pues para tratar de apuntalar esa cuestión teóricamente tan interesante. Entonces, esa es otra vertiente que también puede tener este tipo de problema, que probablemente en el futuro podamos tener mayor cantidad de información acerca al respecto y que me parece que es absolutamente fascinante. Pues bueno, pues ya estamos un poquito pasados del tiempo. Y aquí podemos estar otra hora más. Sí, podemos seguirle y pues realmente creo que eh, este seminario, yo me siento muy contenta de que hayamos insistido tanto, tanto, tanto en la red, de que ya el tema de micobacterias no tuberculosas se presentara como tal, que lo teníamos incluidos dentro del tema de una salud, pero pues aquí demostramos, ¿no? Ujú. Y creo que vamos a poder demostrar que como red podemos tener una incidencia, ¿sí? Para pues la mejora de estos pacientes, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecer a todos ustedes, a nuestros ponentes, a ustedes por su asistencia. Doctor Alberto, Sí, o sea, complementar únicamente de que es una temática muy importante que cada vez adquiere más auge, implica más cosas. Digo, nosotros hemos trabajado no inmunosuprimidos, sino gente normalita, común y silvestre, y no tienen idea la incidencia tan alta que cada día va aumentando más. Entonces, es un campo muy nuevo, que hay muchas interrogantes, y qué bueno que logramos nuestra expectativa de que ya sea parte de la red en forma oficial. Y gracias a todos los ponentes y a todas las personas participantes. Como siempre, agradecerle, doctora, en que trabajamos juntos, al doctor Rogelio, al doctor Jorge Cerna y, consabido, a Cristina. Digo que necesariamente es parte fundamental para casi todo lo que hacemos. Gracias. muchas gracias y nos vemos dentro de un mes en nuestro siguiente seminario. Muy bien. Muchísimas Gracias Luego, a gracias Hola a todos. todos. a hasta todos y luego. el comercial para que se puedan inscribir al Congreso. Ya les dejé información en el chat. Y cualquier cosa también pueden visitar nuestra página web. Ahí está toda la información para quienes quieran ser miembros de la red y para quienes quieran enviar también un trabajo a nuestro Congreso que ya estamos a un mes. Ahora sí. Un abrazo, que tengan bonita semana. Igualmente, Chris. Muchas Hasta Gracias. gracias. luego. Nos Hasta vemos. luego. Ahí está el correo, Cristi.